Perfecto. Ok, pues buenas noches, bienvenidos a Semilla de Vida. Vamos a comenzar con esta clase que es un tema que lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida, no precisamente en el tema de la sanidad, porque se llama siete revelaciones que pueden ayudarte a sanar. Ajá. Es como que lo mismo en cuestión de que podemos aplicarlo, la misma lo podemos aplicar en diferente área de nuestra vida. Yo tomé el tema de la sanidad para tener un poco de más entendimiento, pero esto lo podemos aplicar según la necesidad que nosotros tengamos en nuestra vida. Pues bueno, vamos a orar para comenzar. Y bueno, Señor, te damos las gracias, gracias precioso Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que nos enseñas. Gracias por ser nuestro maestro por excelencia. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestros corazones, Padre, dispuestos a escuchar tu voz y que seas tú ayudándonos a comprender, a entender, pero sobre todo que nos des entendimiento y sabiduría y comprensión espiritual para poder comprender y entender cuál es el llamado, Señor, al que tú nos has dado. Yo te doy las gracias por cada persona que va a escuchar esto. Gracias, Padre, porque tenemos el honor, Señor, de compartir tu palabra, precioso. Gracias, Señor, porque hoy hablo que este material llega a la gente que necesita escucharlo y que eres tú, Señor, trayendo el entendimiento, la revelación y el conocimiento a nuestra vida. Gracias, Padre, por todo lo que nos enseñas, porque nosotros creemos que eres tú, Señor, el que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Padre, por tu palabra que es infinita, por tu palabra que nos guía y nos instruye a toda verdad. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, en nosotros. Gracias porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar con esta clase. Si sabes, hoy en día hay muchas batallas que tú y yo estamos peleando. Y hay una gran necesidad, pues no solamente de ser sanados, sino de tantas cosas, de verdad, que el mundo estamos en tiempos difíciles, ¿no? Y quisiera hoy compartir contigo estas palabras de bendición, porque estas palabras, esta palabra en sí, este tema, como les comentaba hace rato, puedes bajarlo a cualquier área de tu vida porque es la misma estructura, ajá, pero lo más importante es que tú abras tu corazón esta noche y recibas esta palabra de bendición. Y si algo yo he aprendido en este tiempo es que la verdad es lo único que nos hace libres. Si tú y yo conocemos la verdad y la palabra de Dios y la sembramos en la tierra fértil que es nuestro corazón, este seguro sí que sí va a dar fruto. Y este es, ¿cómo te podría decir? Es como un empiezo para que conozcan lo que es el cimiento de la palabra, porque esto es poderoso. Y sabes, la palabra de Dios es poderosa para crear, para hacer, para transformar e incluso para someter las situaciones, para someter el carácter, para someter, híjole, muchísimas situaciones que se pueden someter con la palabra de Dios, con la autoridad. Y cuando nosotros ponemos su palabra como máxima autoridad en nuestra vida, nosotros llegamos a generar cambios extraordinarios y cambios genuinos desde nuestro interior. Ajá. Y te cuento un poco de su poder. Vamos a hablar un poco del poder de la palabra de Dios, porque aquí es donde está lo más importante de nosotros ser sanados y de ser prosperados y de ir en aumento, y es todo en lo que tú y yo estamos hablando, en lo que tú y yo estamos creyendo. Y esto en Lucas 8, versículo 11 dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ajá, entonces, hemos hablado de que la palabra de Dios son semillas, que toda la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, está lleno de semillas de vida que puedes agarrar y sembrarlas en tu corazón. Y esta misma semilla, esta misma parábola de Lucas 8:11 también está en Marcos 4:26. Y es la parábola es la que nos enseña acerca de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios.
Y fíjate, estas son semillas que nosotros sembramos en nuestro corazón y son semillas de vida. O sea, la palabra de Dios es una semilla de poder, es una semilla de vida que tiene todo para cambiar, para que la palabra de Dios nos enseñe sobre todo y habla de todo. O sea, cualquier situación que nosotros tengamos, la podemos encontrar la solución en la palabra de Dios. Y fíjate. Esta parábola del sembrador nos enseña que la semilla es la palabra. Ajá. Y la que cayó junto al camino, estos son los que la oyen. Y luego viene el diablo y quita la palabra del corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no crean. Imagínate qué fuerte. O sea, la palabra de Dios nos es robada por Satanás, porque dice, y luego viene el diablo y quita la palabra del corazón para que ellos no crean, ajá, y no se salven, o sea, no salgamos de la situación donde estamos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos de ser muy, muy conscientes de esto, de que Satanás va a venir a distraernos en nuestros pensamientos con dolor y nos va o nos hará ver la situación peor incluso de lo que es, de lo que nosotros estamos viviendo. Y sabes si nos va a mandar gente para desviarnos y va a tratar de robarla, de quitarnos la palabra. Y esto, ¿sabes por qué es? Porque incluso el diablo, Satanás, sabe mejor tú y yo, que tú y que yo, el poder que la palabra tiene. Ajá. Así que no te distraigas y concéntrate en guardarla, en memorizarla, en meditarla y de poner tu atención sobre todo en ella. Y cuida de lo que tú estás creyendo, porque si tú lo cuidas, tus pensamientos, esta palabra va a dar fruto en tu vida. ¿Por qué? Porque Satanás va a hacer todo lo posible y lo imposible para robártela, para que no creas y nosotros sigamos viviendo en cautiverio, porque así es como él trabaja. Ajá, entonces, pero tú y yo tenemos todo el poder para frenar esto y estar firmes en el poder de la palabra de Dios. Y vamos a Jeremías, porque esto está súper interesante, fíjate. Jeremías 1 versículo 12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Fíjate, estas son palabras de Dios que llegaron a Jeremías y este versículo enfatiza que Dios, escúchame por favor, Dios vela por el cumplimiento de su palabra. O sea, imagínate qué fuerte. Dios vela para que su palabra sea cumplida. Y nada de lo que Él promete o advierte queda sin efecto. Y esta es una expresión de la fidelidad y de la soberanía de Dios. Entonces, el mensaje central es que Dios cumple lo que promete. O sea, no hay palabra que salga de su boca que quede vacía. Y esto es lo que dice Isaías 55:11. Aquí tenemos dos versículos poderosos, que es Jeremías 1:12 y Isaías 55:11. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envíe. Fíjate cómo Dios le está diciendo a Jeremías y también a nosotros, ajá, que su palabra no se va a demorar, aunque a veces parezca que nosotros vemos que la promesa no llega o que no está pasando. Y Él está atento, escucha, Él está atento, Él está observando para ejecutar su palabra en el tiempo perfecto. O sea, en otras palabras, no te preocupes si los demás dudan y si parece que nada sucede. Ajá. Yo estoy velando, dice el Señor, para cumplir lo que yo te dije. O sea, ve lo importante de que tú y yo nos mantengamos firmes en esas promesas. O sea, tu tarea y la mía es
buscar esa palabra rema, ese versículo, es creerlo en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca. ¿Y cuál es la aplicación personal? Ajá. Si Dios te ha dado una promesa, Él está vigilando activamente para que esa promesa se cumpla. Aunque el cumplimiento parezca no tardar o que viene muy lejos, ¿sabes? A Él no se le olvida. Y este versículo nos invita a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, porque el que prometió es fiel en cumplir. Y esto viene en Hebreos 10, versículo 23. Y una reflexión práctica podría ser, ¿no? Meditarlo más o menos así. Señor, gracias porque tú vigilas sobre tu palabra en mi vida. Aunque no lo vea aún, sé que estás obrando. Ayúdame a esperar con fe, sabiendo que tú eres veraz. ¿No? Porque es necesario muchas veces hablarlo con nuestra boca y esto es exacto, fíjate. Este versículo de Isaías 55:11 está profundamente conectado con Jeremías 1:12 y juntos forman una poderosa revelación sobre el poder, sobre la eficiencia y sobre la fidelidad de la palabra de Dios. Y veamos esto en un sentido más profundo. Isaías 55:11 nos está diciendo, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, tenemos que hablarlo. O sea, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envíe. O sea, fíjate que donde tú envías la palabra, tiene el poder de prosperar. Ajá. O sea, el poder creador de la palabra. O sea, en la palabra hay un poder para crear. Y Dios compara su palabra con la lluvia y la nieve. Ajá, que descienden del cielo, en el versículo 10 de Isaías, es lo que dice, que no vuelven sin antes regar la tierra y hacerla fructificar. Fíjate cómo estamos hablando de que la palabra, ajá, se fructifica, o sea, se multiplica. Ajá. Del mismo modo, su palabra siempre produce resultado y cumple su propósito y transforma todo lo que toca. O sea, en otras palabras, cuando Dios habla, algo sucede. Ajá. Y tú y yo tenemos el poder en nuestra boca para hablar la palabra de Dios, porque recuerda que la palabra dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, su palabra no es solo información, sino es creación, es vida, es espada, es espíritu, es poder de Dios en acción, es la máxima autoridad, ¿sabes? Es la medicina para tu cuerpo, es el pan de vida, o sea, cada palabra lleva vida, lleva propósito y lleva poder cada palabra. ¿Y sabes qué es hermoso? Que la palabra de Dios no vuelve vacía. Esto significa que nada que Dios declara, ajá, se desperdicia o fracasa. O sea, nosotros somos los que a veces nos estamos distrayendo. Como les decía hace rato, ¿no? ¿Qué hace Satanás? Nos distraen tantas cosas para robarnos la bendición de esa palabra. Y aunque el cumplimiento no siempre es inmediato, su efecto es seguro. Y puede obrar, porque, ¿sabes? Así obra la palabra de Dios. Muchas veces obra en silencio, sin que tú y yo nos demos cuenta. Y ahí es cuando nosotros necesitamos esperar. Necesitamos esperar con paciencia y mantenernos firmes en la fe de que Dios está obrando. Y sabes, en el tiempo perfecto, pero siempre, siempre su palabra va a llevar frutos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa convicción en nuestro corazón es esa tierra fértil que Dios creó para que esas semillas de vida caigan en nuestro corazón y produzcan fruto. ¿Sabes? Y esta es una promesa, ajá, edificada en todo lo que es lo divino, porque Dios no solamente habla, Él cumple. O sea, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta.
Entonces, la conexión con Jeremías 1:12, en Jeremías dice, yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Chécate nada más qué hermoso está esto. Y en Isaías dice, y será prosperada en aquello que yo le envíe. Imagínate. O sea, tú y yo tenemos ese poder en nuestra boca. Ambos versículos, enseñan que Dios vela activamente por el cumplimiento de su palabra. Él no se olvida lo que ha dicho, ni necesita ayuda humana, por favor, para hacerlo realidad. Entonces, su palabra tiene vida propia. Su palabra es espíritu y vida, ¿sabes? Respaldada por el poder de Dios, respaldada por ese carácter fiel y bondadoso que es Él. O sea, es necesario aplicarla a nuestra vida para que nosotros podamos avanzar e ir en aumento. Si Dios te ha hablado algo, te ha dado una promesa, sabes, confía y descansa que su palabra nunca, 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 nunca va a fallar. O sea, no importa cuán imposible parezca la situación, Dios mismo se encarga de cumplirla. Entonces, nuestra tarea no es apresurarla, ni hacer lo que hizo Sarita, ¿no? Con Ismael. No, su plan, ajá, está. O sea, Dios siempre es fiel. Es que tú y yo nos mantengamos en fe, hasta que se manifieste. O sea, tenemos que creer con todo nuestro corazón y mantenernos firmes en que Dios es fiel para cumplirla. ¿Sabes? Mateo 24 versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y una reflexión sería que Dios no olvida lo que dice, que cada palabra que ha salido de su boca es una semilla de vida cargada con un propósito. Aunque el tiempo y las circunstancias cambian, ¿sabes? Su promesa va a seguir germinando y es esperar en Él en fe, el verla, porque Él va a cumplir, porque su palabra siempre da fruto. O sea, por eso es que no solamente de pan vive el hombre, nosotros tenemos que aprender a vivir, ajá, por la palabra de Dios, porque Mateo 4:4 dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ajá. Estas palabras de Jesús son una guía para nosotros y es que debemos de aprender que nuestra vida espiritual debería de estar sostenida por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo? No podemos vivir por los sentidos, debemos de vivir de cada palabra que está escrita en la Biblia, porque por eso es importante nosotros leerla y saberla. Y esta frase de Mateo 4:4 donde Jesús fue tentado. Fíjate la situación en la que estaba Jesús. Observa el momento que él vivía. Jesús fue tentado en el desierto. Entonces, él respondió al diablo cuando él estaba saliendo de los 40 días sin haber comido. O sea, Jesús estaba viviendo a nivel carne, vamos a llamarlo, un momento difícil. Porque él pues no había comido, salía del desierto y había días enteros sin haber tomado tal vez agua, pero sabes, él estaba lleno, pero lleno del Espíritu Santo. Porque, Amén. ¿sabes? Cuando él fue al desierto, él fue a tener comunión con el Padre. Y no sé si tú habías notado esto, pero él en el desierto fue la preparación para su ministerio. Porque cuando él sale del desierto, empieza el ministerio de Jesús. Y él estaba preparado espiritualmente para vencer la carne. Escucha esto, por favor. Para vencer la carne, él en ese momento, él estaba venciendo con la carne. Entonces, él le respondió al diablo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabes, muchas veces tú y yo estamos siendo tentados.
Y aquí es cuando nosotros tenemos que responder como Satanás. ¿Sabes qué? Me eres un estorbo, vete de aquí. Ajá. Entonces, también este versículo de Mateo 4 hace referencia a Deuteronomio 3 versículo, no, 8 versículo 3. Sí, Deuteronomio 8 versículo 3, donde Moisés recuerda al pueblo de Israel que Dios los sostuvo en el desierto. Y sabes, y les enseñó que la vida verdadera depende de su palabra, no solo de lo material. Ajá. Y nuestra vida podría depender de la palabra de Dios y tú y yo así lo decidimos. Y esta frase enseña que el ser humano necesita más que solamente aliento físico para vivir plenamente. Necesitamos de la guía de su palabra, necesitamos la verdad, necesitamos sabiduría, necesitamos la guía de Dios, la inteligencia, la ciencia, o sea, la importancia de la fe sobre todas las cosas materiales. Ajá. Y vamos a ver estos versículos que también son poderosos. Juan 1 versículo 4 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. Fíjate qué fuerte está esto. O sea, esto es hermoso. La palabra dio vida a todo lo creado. ¿Sabes? ¿Quién dice que lo que tú y yo estamos hablando no esté dando vida? Entonces, imagínate si nosotros estamos hablando la palabra de Dios, nosotros le estamos dando vida a lo que probablemente está muerto, a lo que probablemente está seco, a lo que no está dando fruto. Y dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz, este versículo es importante porque dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios es vida y es luz. Ajá, no hay ninguna tiniebla en él, ¿sabes? La enfermedad es obscuridad y no puede prevalecer en contra de la luz, en contra de la vida de Dios. Y una revelación de la vida de Dios que vive en nosotros a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu de vida vive en nosotros. Él dice que nosotros no pertenecemos, ajá, nosotros pertenecemos al Espíritu de vida, haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces, una revelación de esto, ajá, es mucho mayor o es poderosa para podernos sanar. Ajá. Y también en Juan 10:10 que dice, yo he venido, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús, aquí es donde tenemos que poner más énfasis. Jesús vino a traer vida, vida en abundancia. Entonces, la palabra de Dios es espíritu, es vida, es medicina para nuestra carne. Imagínate, Él envió su palabra y nos sanó, dice. Una comunión íntima con la palabra de Dios, ¿sabes? Te puede llegar a sanar. ¿Cómo sería esto? Que tú pienses y que tú medites con un versículo, una revelación de los versículos que yo puse aquí, una revelación que pidas es suficiente. ¿Para qué? Para que la palabra de vida y de verdad sane tu cuerpo, sane tus emociones, sane tu alma, te prospere. Es suficiente, es más que suficiente. Juan 6 versículo 63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Fíjate cómo este versículo dice, mi palabra es espíritu y es vida. O sea, observa nada más lo poderoso que es esta arma tan fuerte que es la palabra de Dios que Él nos ha dejado. Proverbios 4 versículo 20 al 22. Hijo mío, esta es como la esencia, este proverbio es para que nosotros es la instrucción para sembrar en nuestro corazón, porque dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha, dice, escucha, debemos de poner atención para escuchar, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista y déjalas llegar a lo profundo de tu corazón. Fíjate lo que la palabra de Dios hace. Pues traen vida a quienes la escuchan y dan salud a todo el cuerpo. Este proverbio tiene una instrucción clara.
y es prestar atención a la palabra de Dios. O sea, Amén. escuchar atentamente y muchas veces es lo que a nosotros nos falta. Poner atención en su palabra, concentrarnos cuando estamos estudiando y dice, escucha atentamente. Y si dice, escuchas porque necesitamos hablarla, o sea, es la consecuencia de hablarla. O sea, no, no la pierdas de vista, o sea, no te desenfoques. Sigue ahí, insiste en esa palabra. Déjala llegar a lo más profundo de tu corazón. Y sabes, esta podría ser la dosis para que sea nuestra medicina y nos dé salud a todo nuestro cuerpo. El Salmo 107:20 dice, envía su palabra y los sanó. O sea, los arrebató de las puertas de la muerte. Fíjate qué fuerte, porque dice, no solamente los sanó, dice, ellos, yo lo imagino así, ¿no? O sea, como que ellos estaban para morirse. ¿Y qué hizo? Los arrebató, o sea, los sacó de la muerte. O sea, observa que su palabra tiene el poder para arrebatar a las personas de la muerte. O sea, yo no sé si tú habías pensado esto. Pero es tremendo. ¿Por qué? Porque el poder del pecado fue destruido en la cruz. Y este es un punto bien importante que tú y yo tenemos que tratar. Ajá. O sea, el punto 3 es que el poder del pecado ya fue destruido en la cruz. Yo estaba estudiando esto y quisiera hacer una clase en unas semanas. Ajá, y quiero decirte por qué. Porque una conciencia libre de culpa, de pecado, nos puede sanar. Y esto es poderoso. Esto es poderoso. Quiero decirte por qué. Yo a veces escucho incluso a pastores orar por conciencia de pecado. Ujú, es nada más es un adelantito. Y a mí como que algo dentro de mí se hacía, me hacía conflicto, ¿no? Y yo no decía amén y yo me callaba y yo me guardaba. Ajá. Y quiero decirte una cosa importante. La conciencia de pecado no es de Dios. Quiero decirte por qué. Porque Él es el que nos limpia la conciencia de todo pecado. Y la conciencia de pecado es de Satanás. ¿Por qué? Porque la conciencia de pecado es que además estás pensando en el pecado que hiciste y estás duro y duro y duro y duro y dale. Ajá, sintiéndote culpable, sintiéndote, no sé, indigno, sintiéndote mal, y eso lo genera Satanás. O sea, la conciencia de pecado no es de Dios, es una conciencia de tortura y Dios no nos ha dado conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque si estudiamos las escrituras, Jesús nos hizo libres de eso. O sea, Jesús nos limpió la conciencia. Y sabes, si tú y yo no estamos libres de eso, o sea, una conciencia libre de la culpa, una conciencia libre de que somos, no sé, rechazados o que somos, no sé, señalados o que no nos lo merecemos. Una conciencia libre de eso, ¿sabes? Nos puede llevar a la sanación. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos para recibir. Colosenses 2 del 13 al 15. Fíjate lo que dice. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, escucha por favor, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Aquí hay un punto importante. Escucha que lo voy a tratar un poquito más adelante. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de decretos o de cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándole en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre de ellos en la cruz. Esto es algo que Jesús hizo hace 2000 años. Y esto es poderoso. ¿Por qué? Porque la conciencia de pecado es cuando nosotros estamos todo el tiempo pensando en todo lo mal que hemos hecho. Cuando cargamos la culpa, nosotros mismos no nos hemos perdonado a nosotros. Ojo con esto, ojo con esto. Él ya nos perdonó, pero si tú y yo no nos hemos perdonado, es muy difícil recibir la sanidad o es muy difícil recibir el milagro. ¿Por qué? Por el estado de nuestra conciencia.
Ajá. Entonces, también es cuando nosotros nos sentimos indignos de recibir de Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia de pecado no es de Dios. Incluso Dios, mediante Jesús, nos ha limpiado de esto, de incluso de la conciencia. Y Él ya nos ha perdonado. Entonces dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. O sea, nosotros ya hemos sido perdonados. Y está, aquí hay un detalle, porque el perdón tiene que ver mucho, pero no solamente el perdón con nosotros como humanos, sino el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Ese perdón estoy haciendo referencia. Segunda de Corintios 5 del 19 al 21, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Escucha también otra vez, por favor, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. O sea, Él ya no toma en cuenta nuestro pecado. Y el pecado es lo que nos esclaviza. Y nos dio a nosotros ese mensaje maravilloso de la reconciliación. O sea, tú y yo vivimos en una relación perfecta con Dios gracias a Jesucristo. O sea, Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados porque Jesús cargó sobre sí el pecado de la humanidad y nosotros tenemos una perfecta relación con Dios y esto es gracias a Jesús. O sea, Dios ya no ve nuestros pecados, de hecho no los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no dejamos esa culpa. O sea, este puede ser una razón por la cual mucha gente no sana, mucha gente no prospera, mucha gente no avanza. Y cuando te veas como Dios te ve, que es vivir en Él, o sea, solo en su justicia, o sea, el ser justificado, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros empezamos a afirmarnos en nuestra identidad, en lo que Jesús nos dejó, que es su identidad. ¿Sabes que Jesús también nos dejó su identidad? Y nosotros empezamos tan solo con saber quiénes somos en Cristo. Fíjate lo fuerte y lo poderoso que es el Evangelio, porque dice que el Evangelio es poder de Dios en acción. O sea, tan solo de reconocer lo que nosotros somos en Cristo, es esa identidad de Jesucristo en nosotros, donde empezamos a romper con todas las ataduras que no nos han permitido avanzar. Y es que, ¿por qué? Porque Cristo es en nosotros. Amén. El capítulo 14 dice claramente, Él anuló. Por favor, guarda esto en tu corazón. Cualquier diagnóstico médico, cualquier palabra que te hayan etiquetado en tu vida, dice, Él anuló el acta de cargos que había contra nosotros y la eliminó, ujú, clavándola en la cruz. Toda acta de decretos, toda el acta de diagnósticos ya fue clavada en esa cruz. O sea, no tienen esos diagnósticos poder sobre de nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que aprender a vivir como justos, como perdonados, como amados de Dios. Y cuando tú te sientes que estás perdonada y que eres amada por Dios y que eres la niña de sus ojos y que eres la justicia de Dios, o sea que Dios ya te lavó de todo eso, es ahí cuando empiezan a cambiar las cosas, pero de adentro hacia afuera. Porque dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Observa cómo el perdón de pecados trae vida. O sea, es fuerte. Muchas veces la gente no quiere perdonar y la falta de perdón es lo que nos esclaviza a la enfermedad o nos esclaviza a ciertas cosas donde nosotros no avanzamos y la falta de perdón nos llena de rencor, de odio y un chorro de cosas. Pero lo más importante es esto. Observa cómo el perdón de los pecados trae vida. Amén. Y es el perdón, por favor, escúchame, es el perdón que Jesús nos dio a nosotros por medio de ese sacrificio perfecto en la cruz. No es que tú y yo no lo ganemos, es que Él ya nos perdonó y que esta obra la hizo Jesús. En Marcos 2, del 5 al 11, no voy a contar toda la historia, pero voy a hacer referencia a lo más,
relevante. Y es la historia del paralítico, creo que ya todos la conocemos, que fue sanado por la fe de los amigos. Y en el versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. O sea, ¿qué tiene que ver el perdón de pecados con el que ya fue sanado? Y aquí está la respuesta. La respuesta está en Marcos 2, versículo 9. Y dice, ¿qué es más difícil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Ajá. O sea, así que les demuestra que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Es esta autoridad la que yo te digo. O sea, si nosotros queremos de cambiar de situación, necesitamos nosotros aceptar este perdón del Hijo del Hombre que tiene la autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Ujú. Y es que el perdón de pecados trae vida, trae salud. Eso es importante, aceptar y recibir ese perdón tan maravilloso que Jesús nos da, porque Él cargó en la cruz con el pecado y nos ha dado el poder, nos ha dado el perdón. Y sabes, esto es gracia. O sea, esto es un favor inmerecido. O sea, esto es la bondad de Dios en nuestra vida, esto es su amor en nuestra vida. Y dice el número 4, ¿por qué? Porque Jesús cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Esto es una revelación que necesitamos pedir de Jesús el sanador. Y esto es lo que te puede sanar, lo que está escrito en Isaías 53, ujú, que Él cargó con todas las enfermedades. Pero en Mateo 8, versículo 16, aquella noche, fíjate, le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los que estaban enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, aquí está lo que está en Isaías 53, versículo 4. Él se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. ¿Sabes? Necesitamos pensar, necesitamos imaginar que Él se ha llevado todas nuestras enfermedades por medio de nuestra mente y que todas las dolencias están sobre de Él. La enfermedad, escúchame por favor, es ilegal en nuestra vida. Amén. La enfermedad es una obra de Satanás. Aclaración, no todas las enfermedades son espíritus malignos. Ajá, no todas las enfermedades. Pero fíjate, aquí en Gálatas 3, versículo 13, hay muchísima gente que habla de las maldiciones de enfermedad generacional. Ajá. Y este versículo solamente hay que creer lo que dice, porque aquí ya se ha hecho hasta un revolú y una cosa rara en las iglesias sobre las maldiciones y muchos piensan que debemos romper las maldiciones. Y yo me pregunto, ¿cómo tú y yo vamos a romper las maldiciones y pedir perdón por todo lo que nuestros antepasados hicieron? Es algo un poco complicado, o sea, ¿cómo? Es casi imposible recordar mis pecados y mucho menos saber lo que hicieron mis antepasados. Así que entiendo que lo sencillo de entender lo sencillo que es este versículo es solo por creer en lo que Él hizo. O sea, es creer lo que está escrito. Y fíjate lo que dice Gálatas 3, versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está maldito el que es colgado en un madero. Yo lo único que quiero sembrar en tu corazón es esto. Dice claramente que Cristo nos ha rescatado de la maldición. O sea, tú siembras en tu corazón, sabes que la maldición ya no tiene suerte, ya no tiene parte en mí. O sea, ya no, dice, cuando Él fue colgado en la cruz, ahí fue donde cargó con eso. O sea, Cristo ya nos rescató de esa maldición. Así que es de sencillo. O sea, las maldiciones no están en mi vida.
porque Él me rescató de toda maldición. O sea, así es de sencillo. Y sabes, esto es libertad, porque mucha gente está totalmente clavada. Entonces, incluso a mí me sorprende cómo vas al médico y el médico te dice, y la mamá tiene esto, y la mamá tiene el otro, y el papá tiene esto, y el papá tiene el otro, y hacen como que la referencia como si también haciendo, pues a ti también te va a pasar porque el papá lo tuvo. ¿Y sabes una cosa? Nada más tenemos que creer lo que está escrito. ¿Y qué es lo que dice este versículo? Cristo me rescató de la maldición. Guárdalo en tu corazón, o sea, ninguna maldición como se llame puede prosperar en tu vida porque ya fuiste rescatado de la maldición. Y Dios claramente dice su palabra, conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, creo que no debemos nosotros de romper las maldiciones como lo hacen en muchas iglesias, porque Él ya cargó con ellas. Amén. Entonces, si Jesús ya las cargó y nos ha liberado, pues solamente recíbelo como está escrito y créelo y así será. Otro punto, la enfermedad es obra del enemigo. Punto número 5. Y una revelación del enemigo derrotado puede sanar. Primera de Juan 3:8 dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Escucha esto, por favor. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. A esto vino Jesús. O sea, el sentido de este pasaje, es que Jesucristo vino al mundo para el propósito de liberar a la humanidad del poder del pecado y liberarnos del mal. Es decir, Él nos liberó de las obras del diablo. O sea, lo que necesitamos es que en este contexto de la carta de Juan, estas obras que incluyen, y a esto es a veces donde Satanás opera. Y nosotros estamos siendo engañados a esto, porque él opera en la mentira, en la injusticia, en el odio, en todo lo que se opone a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es verdad. O sea, está hablando de un propósito redentor de Cristo, porque dice claramente, el cual, no, pero el Hijo del Hombre vino, el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. O sea, en la Biblia el diablo representa, ¿qué representa? La rebeldía contra Dios y la corrupción espiritual que entró al mundo desde Génesis 3. Entonces, sus obras que incluyen, porque aquí es donde nosotros, por eso dice, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y es esa corrupción espiritual. Y fíjate, no voy a leer todos los pasajes, pero los pueden anotar. Juan 8:44, la mentira. La tentación al pecado, Mateo 4 del 1 al 11. La culpa y la acusación, Apocalipsis 12:10, y la muerte espiritual en Hebreos 2:14. O sea, es decir, el diablo busca mantener a la humanidad separada de Dios mediante el pecado, mediante la mentira y mediante la oscuridad. En Hechos 10, versículo 38, y sabes que Dios, fíjate, ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien, sanando todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, este versículo es claro, al enseñarnos que la opresión viene del diablo. O sea, no podemos culpar a Dios por nuestras enfermedades, por nuestras situaciones, porque dice claramente, lo voy a volver a repetir. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien. Ve lo que Jesús hace. Dice, haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con ellos. O sea, aquí vemos claramente que el que oprime es Satanás. O sea, Jesús estaba, ajá, liberando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él.
Santiago 4 versículo 7. Ujú. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Muchas veces pareciera que es al revés. Y es tremendo, de verdad que es tremendo, pero a veces parece que nosotros estamos viviendo un mundo al revés, o sea, vivimos al revés de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando de la enfermedad, estás hablando de la pobreza, estás hablando de los problemas, le estamos dando nosotros poder a Satanás. Dice, resiste al diablo, no te unas con él hablando lo que tú estás viendo. O sea, muchas veces pareciera que no sabemos resistir al diablo. Y es que resistir al diablo en un modo eficiente, podríamos decirlo así, o simple, es hablar y recordarle la palabra de Dios a Satanás. O sea, ¿tú quieres torturar a Satanás? Repítele un versículo y lo vas a torturar. ¿Y sabes? Va a salir corriendo. Y esto es así, ¿sabes? Él conoce la palabra de Dios. Busca un versículo de lo que estás pasando, repítelo en voz alta, díselo a Satanás y sabes, tarde o temprano él saldrá y abandonará la misión. Abandonará la misión. No es que el tiempo está bien difícil, no es que no hay trabajo, no es que esto, Señor, tú dijiste, yo te creo. En tiempos difíciles soy prosperada. Amén. O sea, Dios es un Dios que cumple su palabra, como lo oíamos, lo estudiábamos hace rato. Un punto también importante, el punto 6. Dios es amor. Y sabes, el amor de Dios echa fuera todo temor. Y muchas veces Amén. hay enfermedades que provienen del temor. Porque el temor que viene por las enfermedades, hay gente que tiene miedo a enfermarse, hay gente que tiene miedo a los diagnósticos, hay gente que tiene miedo a ir al doctor. Y sabes, una revelación del amor de Dios te puede sanar. Escucha lo que dice Juan. Primera de Juan, no lo voy a leer todo, pero si puedes léelo completo. Primera de Juan del 8 al 18 y dice, puedes leerlo con calma y pedir una revelación de cómo el amor de Dios sana. Y sabes, muchas veces lo que a nosotros nos está sanando es el amor de Cristo. Amén. Y dice el versículo 15 de Primera de Juan 4. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, escucha por favor, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Este versículo casi nadie habla de él, pero el amor de Dios no es simplemente un sentimiento, por favor. El amor de Dios es su naturaleza. El amor de Dios es su esencia. El amor de Dios es lo que Él creó, lo que Él es. ¿Por qué? Porque Juan no dice solo que Dios ama, sino que Dios es amor, es la esencia de Dios, es el amor. O sea, es decir, todo lo que Él hace, Dios está motivado por su esencia, está motivado por su amor. O sea, el amor se manifestó de una manera suprema en Cristo Jesús. Primera de Juan 4 versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. O sea, Dios no esperó que nosotros lo amáramos primero. Él nos amó. Aún cuando nosotros éramos pecadores, aún cuando nosotros estábamos lejos, aún cuando nosotros estábamos separados, ¿sabes? No importa nuestra condición. Esto viene en Romanos 5:8. Él nos amó cuando nosotros estábamos lejos. Y sabes, no importa la condición de cómo Él, cómo tú hoy estás. Él nos sigue amando. Él sigue siendo veraz. Y es un amor, ¿sabes? Porque el amor de Dios es un amor eterno, es un amor incondicional, es un amor que no necesita tú haces y yo te amo. No, 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 no. O sea, el amor de Dios es un amor activo que busca, ¿sabes qué busca el amor de Dios? Transformar. Eso es lo que hace su amor. Su amor Amén. nos transforma, su amor nos perdona.
Y esto es poderoso, ¿sabes? Esto realmente es poderoso, porque a veces lo que nosotros necesitamos, yo no sé, es una pregunta que yo le he hecho a Dios durante mucho tiempo, porque yo hace como 2 años descubrí esto. No ha llegado la respuesta a mí porque sé que en el momento que llegue la voy a compartir con ustedes, pero yo sí sé algo importante. Algo tiene que ver el amor de Dios con la sanidad. No estoy segura cómo funciona esto, pero yo sé que es poderoso eso, eso es poderoso y algún día se los voy a contar. Pero bueno, el número 7, esto también es fuerte. La voluntad de Dios, ¿sabes? Necesitas saber cuál es la naturaleza de Dios y cuál es la esencia de Dios y cuál es la, pues sí, la naturaleza de Dios para la sanidad, para la prosperidad, para el amor. ¿Y sabes? La sanidad, la salud es la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. O sea, dice, amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el deseo del corazón del Padre es que seamos prosperados y que seamos sanados. Él ya nos sanó en la cruz del Calvario y la sanidad existe para todos. Y una revelación, por favor, de su voluntad te puede sanar. Porque la sanidad y la salvación están disponibles para todos. Y yo les preguntaba el jueves en la clase, y yo les decía, quién se siente que va a vivir una vida eterna con Dios? ¿No? Y todos ya empezaron. Y sabes, hay algo importante. Si tú sientes que ya tienes la vida eterna y es esa convicción en tu corazón, es la misma fe que necesitas para la sanidad, para la prosperidad, para el aumento, para la vida, para todo. Es la misma fe. Ajá. Y esto está disponible para nosotros. O sea, la sanidad y la disposición, la sanidad y la salvación están disponibles para todos. Él ya lo ha hecho. Y esto lo puedes leer en Mateo 8 versículo 1 y Mateo 3 versículo 7. Me voy a concentrar solamente en Mateo 8 versículo 1 por el tiempo. Y fíjate que él dice, al bajar Jesús por la ladera, del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús, fíjate lo que hizo, extendió su mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. ¿Qué nos está enseñando esto? Fíjate nada más. Este mensaje muestra la compasión y el poder de Jesús. ¿Ves cómo es compasivo, misericordioso? O sea, esto nos muestra el amor de Jesús. Este pasaje muestra el poder de Jesús a pesar de que en ese tiempo tocar a una persona leprosa era totalmente impuro. Y según la ley judía, tenías que apartarte y tenías que hacer un ritual tremendo. Y sabes, a Jesús no dudó en hacerlo. ¿Él qué fue lo que hizo? Demostrando su misericordia, su bondad, él lo tocó. O sea, a pesar de todas las normas religiosas y de todas las normas sociales, la frase fue, sí quiero sanarte. O sea, esto refleja, y esto hay que guardarlo en nuestro corazón. Jesús siempre está dispuesto a sanarnos. Esto refleja que su posición inmediata, disposición inmediata a sanarnos y a restaurarnos. O sea, Él tiene todo para restaurar nuestra vida. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Él tuvo una fe humilde y sincera. Ve la actitud de este hombre, porque este hombre no llegó enaltecido, este hombre llegó humilde y en sinceridad con Jesús. O sea, el leproso no exige, o sea, no le estaba exigiendo, no le estaba reclamando, Señor, ¿por qué no me he sanado? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, Señor, ¿no? O sea, no estaba reclamando ni presumiendo, ni enalteciéndose de nada, ni estaba exigiendo. No, él solamente le dice, si tú quieres, ve la actitud que tuvo este hombre. Y esta frase muestra una fe
llena de humildad y de confianza, reconocer que Jesús puede. O sea, Jesús puede hacerlo, pero también que Él es soberano. O sea, la voluntad de Jesús es más importante que el deseo del hombre. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Sanarnos. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Prosperarnos. ¿Cuál Amén. es la voluntad de Jesús? Que tú y yo seamos prosperados. Hay un versículo que traigo que dice, ajá, te bendeciré en abundancia. Y está en Hebreos. O sea, esa es la voluntad de Jesucristo y es lo que tenemos que ver, que la voluntad de Él es más fuerte que la de nosotros y quitar todas estas mentiras de que, ay, es que no me sana porque no me lo merezco, es que no puedo, es que no sé qué, quitarnos todo eso y aceptar como es, como es. O sea, enseña que la oración más poderosa no siempre es la que exige, ¿no? Sino la que confía plenamente en Amén. la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque fue un toque que transforma. En esta época tocar a un leproso era impensable, o sea, nadie pensaba en tocar a una persona así. Nadie lo hacía porque era un símbolo de impureza, de aislamiento. Pero, ¿sabes? Jesús rompió esa barrera al tocarlo para sanarlo. Y con esto que nos dice, ¿sabes? Antes de sanarte, te abrazo porque te amo. O sea, Jesús es amor, ¿no? Amén. O sea, espiritualmente significa que Jesús no se aleja de nuestra suciedad, de nuestras heridas, de nuestra condición, por más mal que nosotros nos sintamos o estemos, no sé, Él no se aleja de eso. O sea, mucho menos Él nos rechaza por nuestra condición, sino que, ¿sabes? Él se acerca a nosotros para sanarnos por dentro, para purificarnos, para transformarnos, para limpiarnos. O sea, no sé, pero mi wow, o sea, esto me sorprende. ¿Por qué? Porque es una respuesta divina. El sí, sí quiero sanarte, sí, sí quiero que seas prosperado. Esta frase revela el corazón del Padre. Porque Jesús no respondió con condiciones ni tampoco con juicios, sino que Él respondió, ¿sabes con qué? Con un amor dispuesto, con el sí, sí quiero. Él no cambia, Él no varía, Él no tiene una sombra de variación, es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que pasa es que nosotros debemos de quitar todas esas mentiras de nuestra cabeza, que Dios es el que nos está mandando esto, que Dios no quiere sanarnos, ¿sabes? Dios siempre está dispuesto a prosperarnos, a irnos, a llevarnos en un aumento mayor. Él siempre está dispuesto. Hay un versículo que dice que Él está dispuesto, o sea, el Espíritu Santo está dispuesto. ¿Sabes qué es lo que sucede? En momentos de duda, en momentos de culpa, este pasaje nos recuerda que Dios no solamente puede, sino que Él quiere restaurarnos. O sea, no hay pecado, no hay herida, no hay pasado tan profundo, ¿sabes? Que haga a Jesús retroceder, porque Él ya hizo todo, Él ya dio todo para que tú y yo fuéramos sanados. ¿No? Y yo te pido algo importante. Medita en estos versículos, abre tu corazón a una revelación. Y lo más importante de todo es que tu vida seguirá tu enfoque. Amén. O sea, ay, esto es poderoso. Hay señal de que estoy en vivo. Es tema. Tu vida seguirá tu enfoque. Y guarda esto, por favor, porque aquí hay mucho poder en esto. Si tú te estás enfocando a la carne, vas a cosechar para muerte. Pero si tú te estás enfocando en la vida, vas a cosechar en lo eterno, en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, vas a, vas a sembrar y vas a cosechar para el espíritu. El problema es que muchas veces nuestro enfoque está en lo que estamos viviendo, está en lo que nos está faltando, está en lo que estamos viviendo en la carne. Y por eso él dice, no se trata de vivir.
por lo que sientes, o sea, no vivimos por vista, sino que nosotros vivimos por fe. Y también lo dice claramente, el justo vive por fe, o sea, el justo vive por lo que está escrito en su palabra, el justo vive por lo que hay, por lo que Él nos ha dejado. Y sabes, hoy sí quiero decirte, la voluntad del Padre es que tú seas sanado, que tú seas multiplicado, Amén. que tú tengas una vida y una vida de abundancia. O sea, Dios no es un Dios que nos manda castigo, no es un Dios que de órale para que aprendas. No, Él es un Dios de amor que está dispuesto. Y sabes, el sí quiero de Jesús es sanidad, es aumento, es amor, es vida, es vida. Y bueno, vamos a orar porque ya se me terminó el tiempo, se pasó rapidísimo. Y vamos a orar. Y wow, Señor, gracias. Gracias, precioso, porque entre más te conozco, más puedo decirte gracias. Gracias, precioso, por dejar ver tu naturaleza a través del carácter de Jesús, Señor. Gracias, gracias, gracias por dejarnos ver lo bondadoso, lo amoroso, lo lleno de misericordia que eres, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice claramente que tú has venido, Señor, a traer vida, que el espíritu de vida es el que está en nosotros, Señor. Y yo te agradezco, Padre, todo lo hermoso que has depositado en tu palabra, en tu verdad. Gracias, Cristo, porque tú eres el que nos has transformado. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, todo pensamiento que es contrario a tu verdad, todo argumento, toda altivez que se ha levantado en contra de tu conocimiento, hoy se va en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo te doy las gracias, Señor, por cada persona que me escucha. Abre los ojos de su entendimiento. Que esta palabra que hoy se sembró, Señor, caiga en una tierra fértil y que produzca fruto al ciento por uno. Gracias, Padre, por tu amor en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu paz, por tu paciencia. Gracias, precioso, por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante de una espada de dos filos. Gracias, Señor, por haberte dado por nosotros, por habernos hechos libres, Señor, de toda maldición. Gracias porque tú nos has rescatado, Señor, de la oscuridad, de las tinieblas. Tú nos has rescatado de toda maldición, Señor, y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Yo bendigo, Señor, a cada persona que me escucha o que me va a escuchar en un tiempo futuro. Gracias, Padre, por esto. Gracias, Señor, porque solamente en ti, Señor, somos, en ti nos movemos y en ti vivimos, Señor. Tú eres el único digno, precioso de toda la gloria, la adoración y la alabanza. Bendice, Señor, a cada persona que me escucha y en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sé tú supliendo todas sus necesidades conforme a las hermosas riquezas de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias a los que nos acompañaron en Facebook. Fabi por acá sigues, Eloína también está. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y que tengan una semana llena del poder del Espíritu. Amén. Muchísimas gracias. Y los que nos siguen en YouTube, los que nos siguen, comparte este material y dale me gusta y compártelo porque sé que hay alguien que lo necesita escuchar. Te bendigo y que tengas una semana llena del poder del Espíritu. Muchísimas gracias y que tengas buenas noches.